Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Derecho y Claro. Hoy vamos a analizar un tema de muchísima actualidad y de grandísima relevancia por su desarrollo y el enorme crecimiento que está teniendo a nivel mundial. Las criptomonedas, y vamos a tratar el tema desde una perspectiva mucho más amplia, los criptoactivos. Vamos a empezar a analizar cada uno de estos conceptos. De acuerdo con un informe que elaboró FinTech Cryptomarket, el cual evidencia las estadísticas del uso de criptomonedas, se encontraron unos resultados sorprendentes, y realmente lo son. Resulta que, como primera medida, Colombia es el 10º país del mundo con mayores transacciones en criptomonedas y el segundo en Latinoamérica, solamente detrás de Venezuela. En segundo lugar, como consecuencia de ese análisis, se pudo establecer que el 15% de los colombianos hizo alguna operación con monedas digitales en el año 2022, 82% lo hizo como inversión y 55% lo hizo para ahorrar y protegerse de los efectos negativos de la devaluación y de la inflación. En tercer lugar, ese informe dijo otra cosa. Actualmente el 15% de los colombianos utilizan divisas digitales y el 23% presenta curiosidad por hacerlo. No obstante, el 61% reconoce no estar interesado en entrar a la industria por desconfianza y por desconocimiento. En cuarto lugar, el 33% de los colombianos ha invertido en criptomonedas menos de $500, el 25% entre $500 y $1000, el 15% más de $2000 y el 10% de $1000 a $2000. Ahora sí, ¿qué es un criptoactivo? Esta es la primera gran pregunta que debemos resolver antes de seguir adelante. El concepto de criptoactivos se ha empleado genéricamente para denominar ciertos activos criptográficamente seguros cuyo uso o propiedad es frecuentemente registrado en una cadena de bloques que se denomina un blockchain, conocida como un libro que es público de contabilidad y cuyo objeto principal es realizar transacciones de manera rápida, segura y sin ningún intermediario. Ya sé, la mayoría no entendió nada de lo que les dije. Estoy seguro de que varios deben estar pensando, ¿este tipo de qué está hablando? Mi compromiso con ustedes desde el primer día fue siempre, y va a seguir siendo, tratar de exponer los temas de forma sencilla para que cualquiera los pueda entender. Y por esa razón es que este podcast se llama Derecho y Claro. Razón por la cual vamos a hacer esta explicación de una forma mucho más simple, como para un niño de 6 años, para que ustedes lo puedan entender. El concepto de criptoactivo, deriva su nombre de la fusión de dos palabras. Criptografía, que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua es el arte de escribir con una clave secreta, y activo, que son bienes controlados económicamente por alguien. Todo esto dentro de un entorno digital, es decir, utilizando redes de comunicaciones de intercambio de datos. Por esta razón, podemos decir que un criptoactivo es una cosa que usa criptografía, es decir, claves y códigos, que es lo que comúnmente se conoce como cifrado, para proteger sus transacciones. Esas transacciones que se realizan con esos criptoactivos se registran en un libro que es público, que garantiza la transparencia de las mismas. Por lo anterior, podemos concluir que un criptoactivo es un bien generado a partir de tecnologías de información que utilizan unos cifrados algorítmicos que se basan en matemáticas y hashes para garantizar la seguridad en las transacciones que con ellos se realizan y que no están sujetos a la vigilancia de ningún Estado ni de ningún gobierno. Esa naturaleza descentralizada significa que está libre de supervisión gubernamental y las transacciones a menudo se caracterizan por el anonimato, la seguridad y muy pequeñas tarifas. Algunos países han ido a la vanguardia en estos temas, como es el caso de El Salvador, que han considerado a las criptomonedas como monedas de curso legal, es decir, monedas con las cuales uno puede hacer transacciones dentro de ese país. No obstante lo anterior, la mayoría de países, entre ellos Colombia, no le han dado tratamiento de moneda de curso legal, sino que la han tratado como un bien mueble, tal cual como puede ser un cuadro, como puede ser una joya, como pueden ser vehículos. Como todo lo novedoso, y esto ocurrió siempre, es objeto de una regulación jurídica
después de que se creó. Los gobiernos en un comienzo fueron muy reacios a permitir la aparición de criptomonedas como mecanismo para que sus ciudadanos se liberaran de obligaciones utilizándolas. Pero paulatinamente, con el fenómeno que se ha venido presentando socialmente con las criptomonedas y su enorme crecimiento, han ido cediendo terreno para regular su funcionamiento y de alguna manera proteger a los ciudadanos en el uso de las mismas. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? ¿Cómo funcionan los criptoactivos? Estos criptoactivos o criptomonedas operan en un libro mayor público que se llama una cadena de bloques, un blockchain, que es básicamente un registro de todas las transacciones que tienen y que actualizan los propietarios de esas mismas monedas. Esas unidades de criptomoneda, ¿cómo se crean? Se crean a través de un proceso que se llama minado. ¿Qué es minado? Es utilizar procesadores informáticos para resolver problemas matemáticos que generan las monedas, algoritmos se llaman. Los usuarios pueden generar las divisas a través de agentes y luego almacenarlas y gastarlas en monederos criptográficos o también a través de minería, que ya les voy a explicar qué es. Si usted es dueño de una criptomoneda, usted no tiene nada tangible. Usted lo que tiene es una clave que le permite mover un registro de una unidad de medida a otra y de una persona a otra sin un tercero de confianza, directamente. ¿Cuál es el concepto que le da valor a esos activos? El concepto que le da valor a esos activos es exactamente el mismo que le da valor al dinero: la credibilidad. Nuestro sistema económico, creámoslo o no, se fundamenta en el dinero fiduciario, que viene del latín fides, de la confianza. Es decir, el dinero tiene valor porque todos hemos decidido socialmente darle valor. Y por esa razón es que cuando se pierde la confianza en la moneda de un país, esta cada día vale menos, que es lo que se conoce con el nombre de devaluación. De la misma manera, en el momento en que la gente pierda la credibilidad en las transacciones financieras realizadas a través de blockchain o con criptomonedas, los criptoactivos van a perder su valor. Y por eso uno ve las fluctuaciones tan fuertes que tienen en sus valores. Dentro de los activos digitales existen unos que se llaman stablecoins, que mantienen paridad con algunas divisas como por ejemplo el dólar. Por eso ustedes ven y oyen hablar del USDT o el USDC, que han venido siendo utilizados por personas para proteger el poder adquisitivo de su dinero. De esta forma y a través de la utilización de una billetera digital o wallet, que puede ser física o que puede ser virtual, las personas pueden administrar sus activos y disponer de ellos. En esto hay que tener muchísimo cuidado, porque si usted es dueño de un criptoactivo, usted no tiene absolutamente nada tangible. Lo único que usted tiene es una clave. ¿Para qué es esa clave? Una clave que le permite mover un registro o una unidad de estos criptoactivos de una persona a otra directamente sin contar con terceros de confianza. Por eso es tan importante siempre tener las claves con usted o recordarlas, porque si por cualquier razón usted pierde las claves, pierde todos los activos digitales que almacenen esa billetera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por otra parte, existen otras criptomonedas que tienen una fuerte fluctuación y que determinan su valor de conformidad con la oferta y la demanda de las mismas. ¿Cuál es la más importante de todas estas? Y dentro de este grupo se encuentra, por supuesto, la más famosa, que es el Bitcoin. Para adquirir esas monedas puede usted comprarlas en el mercado o también puede fabricarlas a través del minado de criptomonedas, que no es otra cosa que utilizar procesadores informáticos, como ya les dije, para resolver problemas algorítmicos que generan esas monedas para poder guardar los archivos en la famosa cadena de bloques. Los usuarios pueden comprar también las divisas y almacenarlas mediante sus monederos electrónicos. Hay personas que tienen unos equipos de cómputo muy avanzados procesando transacciones todo el tiempo y resolviendo problemas, y por virtud de la resolución de esos problemas y esos algoritmos que hacen todos sus equipos informáticos, se les paga entregándoles unidades de moneda de la que se trate, sea Bitcoin, sea Ethereum, sea la que sea. Eso es lo que se llama minería. ¿Es legal poseer activos digitales en Colombia? La respuesta es sí, es absolutamente legal tener activos digitales en Colombia, y esto se los digo sin media duda. Los activos digitales vinieron para quedarse.
razón por la cual urge una regulación en este tema en nuestro país y en el mundo. Como ya les dije, la ley colombiana no les da carácter de divisas, tampoco le da carácter de moneda de curso legal, pero dentro de los balances y las declaraciones de renta, y esto es muy importante, hay que tener en cuenta que las personas que tengan criptoactivos y los declaren deben hacerlo bajo la modalidad de bienes inmateriales susceptibles de valoración que forman parte del patrimonio y que pueden conducir a la obtención de ingresos. Es muy importante tener esto en cuenta para que lo hablen con sus contadores cuando preparen sus declaraciones de renta. Para efectos fiscales, si bien por su propia naturaleza de activo intangible, porque son un activo intangible, no tienen una ubicación geográfica específica. Pero para las autoridades fiscales en Colombia, la explotación o el aprovechamiento económico de ese criptoactivo, si se realiza en el país, hace que se genere que ese activo se considere poseído en Colombia. Y eso ocurre en varios casos. El primero, cuando el criptoactivo se monetiza en Colombia, es decir, cuando usted cambia esa criptomoneda por dinero. Segundo, cuando es empleado como medio de pago para adquirir bienes o servicios en el territorio nacional. Ahí se considera que ese criptoactivo es nacional. Adicionalmente, las personas naturales que vivan en Colombia, las sociedades nacionales y las que se asimilan a unas y otras tienen que incluir todos los activos que posean dentro del país o fuera del país, como es el caso de los criptoactivos, en su declaración anual del impuesto de renta. Esto generaba mucho tema, mucha inquietud en las autoridades fiscales porque, claro, los criptoactivos no se les puede hacer un seguimiento como el que se le hace a las cuentas de banco. Entonces, obviamente las autoridades tenían una gran inquietud respecto a este tema y por eso han venido a regular el asunto de esta manera. ¿Qué recomendaciones hay para el manejo de esta regulación? Hay que hacer una clasificación de criptoactivos que permita regular cada tipo de criptoactivo de manera específica, considerando los distintos riesgos que representan. Eso evitará una regulación que sea uniforme e inflexible y que puede resultar insuficiente porque hay diversos tipos de criptoactivos. Por ejemplo, una cosa son las monedas estables, el stablecoin, el USDT, el USDC, que representan mayores riesgos para la estabilidad financiera y soberanía monetaria de un país, que deben tener una regulación mucho más fuerte que las otras criptomonedas que no están atadas a ninguna divisa, sino, como les dije, a la oferta y la demanda. En segundo lugar, hay que tener alternativas de financiación. Esos activos digitales pueden llegar a ser una eficiente alternativa de financiación para la economía popular y de las pequeñas y medianas empresas. Podrían servir como garantía para pagar obligaciones. Deberían incluirse excepciones o medidas específicas para facilitar el acceso a la financiación a través de criptoactivos, garantizando que sea fácil y ágil para la población en general y para las pequeñas y medianas empresas. Temas como garantías, la forma de realización de esas garantías y demás tienen que ser analizadas, necesariamente hay que hacerlo porque es importante y sería un motor de desarrollo económico muy bueno para la economía en nuestro país. Hay que empezar a mirar que estos criptoactivos son muy importantes para la generación de riqueza y de empleo. Pueden generar muchísimas alternativas que dinamicen la economía de un país y en este caso de Colombia. Hay que regular de forma integral el sistema cripto, además de regular plataformas de intercambio de criptoactivos a través de licencias, de registros y autorizaciones, que es lo que están haciendo hoy en día. Es importante regular otros servicios relacionados con los criptoactivos, regulación de custodios de criptoactivos, de las empresas encargadas de transmitir, de ejecutar las órdenes de criptoactivos por cuenta de terceros. Todas esas entidades juegan un papel importantísimo en la seguridad y en la eficiencia de todo el ecosistema cripto y tienen que estar sujetas a alguna normatividad que sea clara y que sea efectiva. En tercer lugar, la protección al consumidor es importantísimo. Debe abordarse de una forma detallada en la regulación que debe haber para los criptoactivos en nuestro país. Transparencia en las transacciones, en la divulgación de riesgos, en la garantía de operaciones y transparencia en las plataformas de intercambio. Debe haber regulación y supervisión de las plataformas de intercambio de criptoactivos.
la supervisión efectiva de los actores más relevantes en todo este proceso de transferencias de criptoactivos debe garantizar la seguridad y la estabilidad financiera y operativa de estos operadores, morigerar riesgos. Tienen que haber medidas robustas de seguridad cibernética, tiene que establecerse quién es el supervisor de esos activos y otorgar facultades para que se puedan detallar algunos aspectos de la regulación que se genere en la medida en que se desarrolla el ecosistema y que se pueda actualizar rápidamente de acuerdo con las necesidades y la evolución del mercado, porque esto todo el día cambia. Tiene que haber un fomento de la innovación. Esa regulación no puede ser una camisa de fuerza, tiene que promover el desarrollo tecnológico sin sofocar el crecimiento del sector. Y hay que encontrar un equilibrio entre la protección a las personas y el desarrollo de nuevas tecnologías y modelos de negocio. Aquí hay una ventana de oportunidad enorme. Si estos elementos se incorporan en un proyecto de ley con un marco regulatorio claro, robusto, pero que permita el desarrollo del mercado, los consumidores y el sistema van a tener un gran desarrollo y van a generar, como les dije, una enorme generación de riqueza y consecuencialmente de empleo. Este tema de los criptoactivos, como les dije, ya vino para quedarse, está en ciernes y hoy en día se están estructurando una gran cantidad de operaciones. Aquí en nuestro estudio profesional hemos estructurado una gran cantidad de operaciones corporativas, de operaciones internacionales, ventas, garantías, traspasos de dinero a otros países cumpliendo las regulaciones, por supuesto, cambiarias y fiscales, con un enorme éxito. Soy Carlos Alfonso López, socio de López Arroyo Estudio y los espero en el próximo episodio. Gracias.